Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las tablas de frecuencia. Entonces, una tabla de frecuencia simplemente es una tabla donde nos muestra cómo se distribuyen los valores de acuerdo a sus frecuencias. Elaborarla es muy sencillo. En esta clase les mostraré cómo hacerlo. Tenemos dos tipos de tablas de frecuencia, una con datos no agrupados y otra con datos agrupados. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las tablas de frecuencia con datos no agrupados. Entonces, usamos este tipo de tabla cuando tenemos variables de tipo cualitativas o variables cuantitativas. ¿Cuáles son las variables de tipo cualitativas? Las variables de tipo cualitativas son aquellas variables que hacen referencia a cualidades o a características. Y las variables cuantitativas son aquellas variables la cual hace referencias a valores numéricos. Entonces, esta tabla está compuesta por las siguientes columnas. Una primera columna que son los valores de las variables, que son los diferentes valores que toma la variable dentro del estudio. Otra variable tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces en que aparece el valor en el estudio, y es la sumatoria de las frecuencias, que es igual al número de datos. Tenemos la frecuencia acumulada, que simplemente nos indica cuántos datos se van contando hasta el momento. Otra columna es la frecuencia relativa, que simplemente se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos del estudio. La frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas, y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Tenemos la frecuencia porcentual, que se calcula multiplicando la frecuencia relativa por el 100%, y la frecuencia porcentual acumulada, que se va multiplicando los valores de la frecuencia relativa acumulada. Entonces tenemos un primer ejemplo, que es la tabla de frecuencia para datos no agrupados con variables cualitativas. Entonces se le pidió a un grupo de personas que indique su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Entonces tenemos un total de 20 personas en el cual cada una de ellas dio su color favorito. Entonces, con los resultados obtenidos en la tabla, elaborar una tabla de frecuencias. Entonces tenemos acá la solución. Entonces, como estamos tratando de una tabla para datos cualitativos, entonces únicamente vamos a tomar como columnas esta nada más. Entonces, en la primera tenemos los valores de nuestra variable. Tenemos una segunda columna, la frecuencia absoluta, que está representada por una F minúscula sub I. En la tercera, frecuencia acumulada, que está representada por una F mayúscula sub I. La frecuencia relativa, que es una N minúscula sub I. Y la frecuencia relativa acumulada, que es N mayúscula sub I. Entonces, la primera, como ya dijimos, tenemos los valores de nuestra variable, en este caso los valores de los colores, que son negro, azul, amarillo, rojo. La frecuencia absoluta, entonces dijimos que es el número de veces en que se repite cada variable. En este caso tenemos que el negro se repite 4 veces, el azul 5 veces, el amarillo 5 veces y el rojo 6 veces. Dijimos que la frecuencia absoluta, su sumatoria debe dar el total de datos que nos indican. En este caso nos dieron 20 datos, en lo cual corroboramos que en realidad es correcto. La frecuencia acumulada, ¿cómo la sacamos? Entonces tomamos el primer valor de la frecuencia absoluta, que en este caso fue 4, le sumamos el segundo valor de la frecuencia absoluta, que es 5, y nos da 9. A este 9 le sumamos el tercer valor de la frecuencia absoluta, que es 5, y nos da 14. Y a este valor de 14 le sumamos el último valor de la frecuencia absoluta, que es 6, y nos da 20. En este caso,
en este último valor siempre nos debe dar el número total de datos, es decir, de la frecuencia absoluta en su sumatoria. Para la frecuencia relativa, entonces simplemente tomamos cada valor de la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre el total de los datos, en este caso 20. Entonces tomamos 4 dividido entre 20, me da 0.20. 5 dividido entre 20, que me da 0.25. 5 dividido entre 20, 0.25. 6 dividido entre 20, me da 0.30. Su sumatoria siempre debe dar 1 o muy cercano a 1, es decir, 0.99, pero siempre nos debe dar muy cercanos a 1 o 1. La frecuencia relativa acumulada, simplemente tomamos los valores de la frecuencia relativa y vamos sumando su acumulado, es decir, 0.20 más 0.25 que me da 0.45, le sumamos 0.25 que nos da 0.70, luego 0.70 y finalmente me tiene que dar el valor de 1. Vamos a usar en este caso a visualizar las tablas de frecuencia mediante el programa, el software DR, ya que es un programa muy amigable, es muy accesible y es de libre uso. Entonces, en este caso, como estamos tratando variables cualitativas, como estamos tratando con variables cualitativas, instalaremos un paquete llamado FDTH. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Instalamos inicialmente el paquete con esta función install packet fdth entre comillas. Siempre que vamos a instalar un paquete, lo hacemos entre comillas. Entonces, cuando ya está instalado el paquete, abrimos la librería en el cual le decimos library fdth. Cuando ya ha corrido la librería, entonces vamos a construir como tal un vector con la variable pues, que estamos usando. En este caso nuestra variable se llama colores y como es una variable cualitativa, entonces cada uno de sus colores los vamos a colocar entre comillas. Entonces negro, azul y separado siempre con coma. Entonces, para construir la tabla de distribución de frecuencia vamos a usar la función FDT raya al piso cat y como ya tenemos instalada la librería FDTH, entonces no hay problema. Damos un nombre cualquiera a la tabla, en este caso yo le puse tabla y usamos la función que nos mencionaban anteriormente que es FDT raya al piso cat y le damos el nombre de la variable del cual estamos haciendo uso que es colores. Entonces, tabla, la llamamos y el R nos arroja como tal la tabla de frecuencias. Que en este caso tenemos el nombre de las variables, la frecuencia absoluta, que es el número S en que repite cada variable, la frecuencia relativa que ya dijimos, que es simplemente sumamos la frecuencia absoluta, que en este caso nos da 20, y vamos dividiendo 6 entre 20 y nos da 0.30. 5 entre 20 nos da 0.25, 5 entre 20 0.25 y 4 entre 20 da 0.20. La frecuencia relativa porcentual, simplemente tomamos los valores de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por el 100%, que nos da el 30, el 25, nos da el 25% y el 20%. Tenemos la frecuencia acumulada, que es con la frecuencia absoluta. Entonces, colocamos 6, le sumamos el segundo valor, que es 5, nos da 11. 11 le sumamos 5, que es 16, 16 más 4, que nos da 20, que es el total de los datos. Y acá tenemos la frecuencia acumulada porcentual, que simplemente tomamos cada valor
y lo vamos sumando, o sea, 30, que es este, le sumamos 25, que nos da 55, a este le sumamos 25 y nos da 80, y 80 lo sumamos con 20 y nos da finalmente 100, que corresponde al 100%. Entonces acá tenemos el nombre de cada una de las variables del cual nos arroja el R. Entonces F hace referencia a la frecuencia absoluta, RF a la frecuencia relativa, RF porcentual a la frecuencia relativa porcentual, CF la frecuencia acumulada y CF porcentual, que es frecuencia acumulada porcentual. La representación gráfica también la podemos hacer en RR. Entonces simplemente tomamos los resultados de la variable tabla, que fue la que tenemos o hacemos uso, y vamos a graficarla. Entonces, para graficar la frecuencia absoluta, entonces únicamente usamos un parámetro que es de tipo FB, que simplemente colocamos plot. Plot es una función en el cual nos sirve para hacer los gráficos en R. Entonces tomamos, en el primer argumento tenemos el nombre de la variable que fue tabla, type, que es el tipo FB, tenemos el nombre de la gráfica al cual queremos, en este caso color favorito, y lo colocamos entre comillas. En el eje Y lo vamos a llamar frecuencia y el eje X lo vamos a llamar categorías. Entonces acá son las frecuencias y acá tenemos las categorías. Y acá tenemos cada uno de los colores de las variables que estamos usando. En el segundo ejemplo tenemos la tabla de frecuencia para datos no agrupados, pero ya con variables cuantitativas. Entonces acá tenemos, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de noviembre. Entonces acá, mes de noviembre tiene 30 días, o sea, tenemos 30 resultados de la cantidad de autos que se vendieron durante cada día del mes de noviembre. Y nos piden elaborar una tabla de frecuencias. Entonces, como ya dijimos, en la primera columna van los nombres de nuestras variables. En la segunda tenemos la frecuencia absoluta, que es el número total de las variables, la frecuencia acumulada, la relativa acumulada, la porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, estos tenemos los datos iniciales, que es 0, 1, 2, 3, 4. Frecuencia absoluta tenemos el número de veces en que se repite cada valor, en el cual nos tiene que dar un valor de 30, pues son 30 días del mes de noviembre. Y la frecuencia acumulada, recordemos que en la última dato de la columna tiene que darme el total de los datos que nos indican. En este caso ya 8 más 7, 15, más 7, 22, más 5, 27, más 3, 30. La frecuencia relativa, entonces ya tomamos cada valor de la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre 30. Entonces nos da 0.67, seguido luego 7 y entre 30 nos da 0.33 y así sucesivamente, y finalmente nos tiene que dar 1. La frecuencia relativa acumulada, como ya dijimos, es la frecuencia relativa y vamos sumando su acumulado. O sea, este más 2.33 más este, y finalmente me tiene que dar el valor de 1. Entonces la frecuencia porcentual, simplemente tomamos cada valor de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100, o sea, 0.267 por el 100%. Y así hacemos sucesivamente hasta obtener finalmente el 100% de toda la población. Tenemos la frecuencia porcentual acumulada, que es lo mismo, tomamos el valor de la frecuencia porcentual y vamos sumando su acumulado hasta obtener el 100%.
Entonces, para visualizarlo en el programa de R, simplemente formamos o creamos un vector llamado autos, en el cual vamos a registrar todos los datos que nos dieron inicialmente. Tomamos una variable y calculamos la tabla de frecuencias, de frecuencia absoluta inicialmente. Entonces tomamos un nombre cualquiera llamado tablas 1, por medio de un data frame, le llamamos table y vamos a utilizar la variable datos, en el cual está representado por los valores de los autos vendidos. Entonces llamamos la variable tabla y nos va a mostrar una tablita en la que nos indican los datos con las frecuencias absolutas, es decir, los valores en que cada valor se repite. Acá vamos a crear como tal la tabla de frecuencias. Entonces ponemos un nombre cualquiera, en este caso le llamo tabla raya al piso freg y le doy estas indicaciones en el cual para que me muestre la tabla de frecuencias. Entonces acá para visualizar la tabla llamo tabla freg, que es el nombre al que le di, y acá nos va a arrojar como tal la tabla de frecuencias. Entonces tenemos los datos, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada, que lo podemos verificar inicialmente con la tabla que hicimos de forma manual. También lo podemos graficar. El gráfico de barra pues ya va a ser un poco diferente, porque ya vamos a usar otra función llamada barplot, en el cual tomamos el nombre de la tabla, que es tabla freg, y vamos a hacer uso de la columna frecuencia absoluta. Le vamos a llamar autos Toyota vendidos. En el eje Y, que es este, le vamos a llamar frecuencia, y en el eje X lo vamos a llamar autos, como está acá. Tenemos los colores pues, con los cuales estamos trabajando, que es el rojo, el amarillo, el azul y el negro. Tenemos cómo hacer un gráfico de torta. Entonces vamos a decir primero que todos los valores que indican que van a dividir el gráfico. Entonces colocamos porcentaje, la tabla de frecuencia a la cual estamos trabajando. Esto es para llamar la columna frecuencia relativa, en la cual lo vamos a multiplicar por 100 para que nos muestre los porcentajes de cada color. Y acá vamos a etiquetar para el gráfico que representa el 100% del área. Entonces acá son las etiquetas. Entonces, como estamos usando los valores de 0, 1, 2, 3 y 4, entonces los colocamos entre comillas y en forma de vector. Acá para concatenar el vector, entonces cogemos la variable etiquetas con la cual trabajamos antes y vamos a pegarle, vamos a decirle que pegue las etiquetas y los porcentajes con los cuales realizamos anteriormente. Entonces le decimos que las etiquetas, bueno, que lleve el nombre de etiquetas, y los porcentajes vaya con símbolo de porcentaje y que estén separadas por comillas. Entonces las etiquetas ya nos van a aparecer de esta forma, que el valor de 0, o sea, el día que no se vendió nada fueron 26.67, el día que se vendió 1 equivalen al 23%, los días que vendieron 2 carros equivalen al 23.33%, el día que vendieron 3 carros equivale al 16.67% y el día que vendieron 4 carros equivale al 10%. Entonces graficamos, hacemos o construimos el gráfico circular mediante la función pie, en el cual le colocamos un primer argumento, que es el porcentaje, etiquetas, el nombre de la gráfica, que en este caso es el número de autos vendidos, los colores en el cual queremos que nos muestre la gráfica de torta para que se distinga mejor entre Royal Blues, Cyan, Purple, Gray, y finalmente acá tenemos la gráfica de torta de los números de autos vendidos. Entonces
tenemos acá el 1, el 0, 1, 2, 3, 4, cada uno con su porcentaje. Bueno chicos, espero que hayan entendido, que les haya gustado y cualquier duda, cualquier inquietud, no olviden informarme. Muchas gracias.